Hola jóvenes, ¿cómo están? Continuando con el tema de derivadas, vemos aquí el tema de derivadas sucesivas. Las derivadas sucesivas es la cantidad de veces que podemos derivar una función hasta que la función se haga cero. En algunos casos, pues la función nunca va a llegar a ser cero, ya vamos a ver ejemplos de ese tipo de funciones, pero regularmente vamos a encontrar funciones como la que tenemos aquí en la pizarra, que es una función polinómica en la que me piden encontrar hasta qué derivada puedo obtener de esta función, ¿sí? Entonces, yo quiero averiguar hasta qué derivada se hace cero esta función. Entonces voy a generar la primera derivada. Al generar la primera derivada, pues, derivo con los teoremas que ya conocemos esta función. La derivada de 2x al cubo sería 6x al cuadrado. La derivada de menos 15x al cuadrado sería 30x. La derivada de 36x sería 36. La derivada de un número es 0, ya ni lo pongo. Ok, entonces, como no ha llegado a ser 0, significa que puedo seguir derivando esta función. Entonces vamos a generar la segunda derivada. La segunda derivada no es más que volver a derivar la primera. Generamos la segunda derivada. Derivamos 6x al cuadrado, que su derivada sería 12x. Derivamos 30x, que su derivada sería 30. Y la derivada de un número es 0, ya no lo pongo. Como mi función todavía no ha llegado a ser 0, significa que todavía la puedo seguir derivando. Entonces vamos a generar la tercera derivada. Al generar esta tercera derivada es derivar nuevamente la segunda derivada. Al derivar 12x, la derivada de 12x es 12 y la derivada de un número es 0, ya ni lo pongo. Ok, entonces acá pues en mi tercera derivada todavía mi función no es 0. Significa que la puedo volver a derivar. Vamos a generar la cuarta derivada de mi función. Y la derivada de un número pues es 0, ¿sí? O sea, en este caso significa que esta función le puedo generar hasta su cuarta derivada, porque en su cuarta derivada mi función se hace 0, ¿sí? Entonces, las derivadas sucesivas son las derivadas que podemos generar hasta que mi función se haga 0. Regularmente esto lo vamos a obtener cuando tengamos una función como la que tenemos en la pizarra, que es una función polinómica, ¿sí? Vuelvo y repito, son las veces que pueda derivar mi función hasta que mi función se haga 0. Es decir, si yo les preguntara cuántas veces se puede derivar mi función hasta que se haga 0, la respuesta debería de ser, se puede derivar hasta 4 veces y en la cuarta derivada mi función se hace 0, ¿sí? Entonces sería el primer ejemplo para este tipo de ejercicios. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Veamos ahora, vamos a cambiar de función. Mi función en este caso es f de x igual a 3x a la cuarta más 5x cuadrado más 2x menos 5, ¿sí? Nuevamente tengo una función polinómica en la cual me piden obtener hasta la derivada donde mi función se haga 0. Entonces, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, si me piden encontrar la derivada hasta que mi función se haga 0, voy a derivar la cantidad de veces que sea necesaria para que esta función se haga 0. Entonces, generemos la primera derivada. La primera derivada entonces sería igual a 4 por 3 es 12, 12x al cubo, la derivada de 3x al cuadrado, la derivada de 5x al cuadrado sería 10x, la derivada de 2x sería 2, y la derivada de un número es 0, ya ni lo ponemos, ¿sí? Como no es 0, puedo seguir derivando mi función. Vamos a generar la segunda derivada. Y obtenemos lo siguiente. La derivada de 12x al cubo se vuelve 36x al cuadrado. La derivada de 10x es 10. Y la derivada de un número es 0. Ya no lo ponemos, ¿sí? Ok.
Como mi función no es 0, la puedo volver a derivar. Tercera derivada. Tercera derivada de esto es la derivada de 36x al cuadrado, se vuelve 72x. Y la derivada de un número es 0, y ni lo ponemos. Esto tiene cuarta derivada. La cuarta derivada de esta función, la derivada de 72x es igual a 72. ¿Sí? Como no es 0, puedo seguirla derivando. Es decir, puedo encontrar la derivada quinta de esta función. Y la derivada quinta de 72 en este caso es 0. Es decir que en este caso esta función yo la puedo derivar hasta 5 veces y ya en mi quinta derivada mi función se hace 0. ¿Sí? Entonces regularmente, vuelvo y repito, las derivadas sucesivas las podemos obtener cuando tenemos una función del tipo polinómica. ¿Sí? Sin embargo, hay otro tipo de funciones donde mi derivada nunca va a llegar a ser 0. Entonces podría estarme calculando la derivada todo el día, que nunca va a llegar a ser 0. Entonces es lo siguiente que vamos a ver. Y en este caso entonces vamos a colocar las derivadas enésimas. Derivada enésima, ¿sí? Ok, entonces derivada enésima regularmente va a ser una función que nunca va a llegar a ser 0, es decir, podríamos estar aquí todo el día calculando las derivadas y nunca va a llegar a ser 0. Pero entonces podemos encontrar una fórmula para obtener, por ejemplo, la derivada 30, por ejemplo, de una función, dependiendo del tipo de función. Entonces vamos a trabajar aquí el primer ejemplo de derivada enésima. En este caso tengo la expresión o la función 1 dividido x. ¿Sí? Ok. Acá pues si lo vemos así es una función racional. Regularmente cuando tengo una función del tipo racional pues nunca va a llegar a ser 0. Entonces vamos a derivar esto y vamos a ver cuál es el comportamiento de esta función. Generemos la primera derivada de esta función. Esto si quieren lo podemos reescribir. Como tengo 1 partido x, si subo x al numerador voy a tener x a la menos 1. Y a partir de ahí pues entonces voy a generar la derivada. Entonces, derivada de x a la menos 1 bajo el signo de x elevado a la menos 1, que sería menos 2, ¿sí? Regresando a su forma original en la que está escrita, este resultado debería ser igual a menos 1 dividido x al cuadrado, ¿sí? Volvemos al exponente positivo y al volverlo positivo baja al denominador. Entonces acá la primera derivada va a ser igual a menos 1 dividido x al cuadrado. Ok. Veamos o generemos la segunda derivada. Voy a tomar o voy a partir de esta expresión. O podría tomarla de esta manera. Si quieren, la voy a colocar otra vez aquí de la forma en la que venía. Y vamos a derivar esta expresión, menos x elevado a la menos 2. Menos 2 por el signo menos se va a volver positivo. Entonces se va a volver 2. X elevado a la menos 2 menos 1 sería menos 3. ¿Sí? Voy a reescribir esto por el signo negativo que me quedó en el exponente. Y esto va a ser igual a 2 dividido x al cubo. ¿Sí? Ok. Vamos a generar ahora la tercera derivada a partir de esta expresión. 2x a la menos 3. Generemos la tercera derivada. La tercera derivada de esto va a ser igual a menos 3 baja a multiplicar al 2, entonces esto va a ser igual a menos 6. X elevado a la menos 3 menos 1 va a ser igual a menos 4.
reescribo esta expresión y voy a obtener menos 6 dividido x a la cuarta. Bajé el exponente negativo al denominador y ahí se vuelve positivo. Esa sería mi tercera derivada. Ya con estas primeras tres derivadas yo ya estoy viendo un comportamiento en esta función. Voy a hacer o a generar la cuarta derivada de esta función. La voy a trabajar acá. Cuarta derivada de x. Voy a trabajar sobre esta expresión. ¿Sí? En este caso, si la regreso a su forma original o la forma en la que la empecé a trabajar, que era 6x a la menos 4, esto lo voy a volver a derivar. Al derivar esto, el menos 4 baja a multiplicar al menos 6, menos 6 por menos 4 es 24, positivo, de x elevado a la menos 4 menos 1, que sería menos 5. Vamos a expresar esto para quitar el exponente negativo, y esto me queda igual a 24 dividido x a la quinta. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta acá, pues ya tenemos un comportamiento para poder generar una fórmula para calcular la derivada que me quieran preguntar. Como les digo, si me preguntaran la derivada de 50, eso no significa que yo voy a trabajar 50 veces la derivada, sino que puedo trabajarlo ya viendo el comportamiento de que nunca va a llegar a ser 0, de generar una fórmula para calcular la derivada que me pidan de esta expresión. Entonces veamos cuáles son los comportamientos similares entre cada una de estas derivadas. Ok, veamos acá. Cuando generé la primera derivada, se volvió negativa. ¿Sí? Se volvió negativa de 1 dividido x al cuadrado. O sea, la primera derivada, ¿qué pasó? El signo le cambió de positivo a negativo. El numerador pues permaneció igual. Y en el denominador el exponente aumentó en 1. ¿Sí? Ok. Veamos en la segunda derivada. ¿Qué pasó en la segunda derivada? Se volvió positiva. Y el numerador cambió de 1 a 2. Y el denominador en el exponente también le sumó una unidad, si lo quieren ver así. Veamos la tercera derivada. Otra vez cambió de positivo a negativo. Y el numerador cambió de 2 a 6. Y el exponente del denominador también cambió de 3 a 4. O sea, se le sumó 1. O sea, aquí ya es un comportamiento similar entre las primeras tres derivadas, de que al exponente, cada vez que le aumentamos la derivada, le aumentamos una unidad. Veamos la cuarta derivada. Aquí la tercera me había dado negativa, la cuarta me da positiva, y solo que ahora en lugar de 6 obtengo 24. Y siempre el exponente le sumamos una unidad. ¿Sí? Entonces, comportamientos particulares que identificamos en esta función. Cuando mi derivada es impar, es decir, primera, tercera, si sacaron la quinta derivada, seguramente mi función o el resultado de mi derivada va a ser negativo. Segundo, el comportamiento de mi numerador pues va cambiando, y vamos a ver de acuerdo a que va cambiando. Y el denominador, el comportamiento, conforme aumentamos la derivada, le vamos aumentando una unidad a ese exponente. Ok, veamos ahora el comportamiento del numerador.